Hola Juan, buenos días. ¿Cómo le va? ¿Qué más de cosas? Bueno, ¿quieres? Prendamos video. Dios mío, no están en clase. Camilo Andrés Hernández, Ferney, Nicolás, Nicolás Patiño y Nicolás Rojas, Buenos Juan días, David profe. Castro, Adriana. Bueno, Presente, profe. prendamos rápidamente. Hoy tenemos exposiciones. Bueno, entonces, muchachos, a ver, último llamado. Ferney, prenda video, Nicolás Rojas, prenda video, Patiño, prenda video, Juan ya aprendió, Adriana ya aprendió, muy bien, perfecto. ¿Y los demás qué pasó? ¿Estaban tomando tinto? Juan, ¿usted comienza hoy? Juan, ¿le toca hoy a usted? ¿La exposición? Hoy tenemos a... pero estas no son, ya abrí la lista que no era. Ya abrí la lista que no corresponde. Listas tercero técnicos. Acá está. Acá está. Ayer pasó por acá el señor Gómez con cuáles son los tipos de comunicación. Hoy tenemos a Caballero con la seguridad de los sistemas y de las redes informáticas. Caballero no ha enviado... Caballero. Quintero Neftalí. Le toca Neftalí, nada más y nada menos. ¿Y Neftalí no ha llegado? El señor Neftalí no ha llegado. Bueno, entonces pasaremos de largo porque no lo podemos esperar. Hagamos un llamado de lista. Mientras tanto, creo que es este. Entonces tenemos aquí a Miguel Ángel Patiño Salazar. ¿No está? No está. El señor Moreno Peláez Sergio Andrés. Presente. Este ya no volvió más. El señor Arcila Escobar Fernández y Alejandro. Presente, profe. El señor Gómez Cordero Sebastián. Sebastián, no y no hoy. No, profe, es que él había escrito que hoy tenía una entrevista, entonces por eso no iba a poder estar en la clase de hoy. Que te mande la citación de la entrevista y no le quede ahí la falla, ¿listo? Ahí le coloqué Listo. para que me ayudes a quitarle esta la Esto amable. no, yo le digo entonces que la mande ahí al grupo. Gracias, viejo. Castro Semia Juan David. Samia. Y acá estoy. Samia. Este no volvió.
Rojas Hurtado Carlos Nicolás. Presente, profe. Patiño Bravo Nicolás. Presente. Hernández Santiago Camilo. Presente, profe. Este no olvidó. Bernal Luz Adriana. La señorita Adriana. Estoy, profe. Aquí estoy, diga. Caballero Quintero Neftalí. Neftalí. Natalie dice que no puede. Miramos, que está ocupado. No puede que. Bueno, Dice entonces, que dejó el WhatsApp. bueno, entonces en ese orden de ideas, efectivamente, vamos a mirar un tema que seguramente a alguien le va a tocar exponer. No sé quién es. Aquí tengo un concepto de... Miremos acá. Miremos acá. Este ya lo vimos. Que es de punta, ya está visto. Sí. Vamos a mirar este concepto del tema de IPv4. Entonces, bueno, démosle un segundito. El concepto de la IPv4, efectivamente, pues en el proceso de la ciberseguridad, no es más que un protocolo que permite dar, empalmar la transmisión, la pasarela, las líneas de comunicación acerca de toda la conexión que se tiene sobre la Internet. Entonces, efectivamente, el concepto de IPv4 nos deja una trazabilidad en las que nosotros tenemos que mirar la configuración adecuada de cómo podemos interconectar, qué tipo de banda ancha tenemos, qué tipo de configuración establecemos, qué capacidad hacemos. Entonces, cuando uno no establece adecuadamente la máscara, la IPv4, pues obviamente vamos a tener los conflictos de esa pasarela, ese gateway que se genera entre una comunicación de una red y la otra. Entonces, todos los IPv4 simplemente establece una comunicación directa de comunicación para que tengamos esa trazabilidad.
Entonces, en ese orden de ideas, efectivamente, tenemos la línea en que la IPv4 nos va a establecer esa configuración, esa pasarela adecuada de trabajo. La IPv4 es precisamente esa máscara que se crea entre un concepto y otro de la capacidad de transferir datos, de la capacidad de transferencia de bits, de la capacidad de identificar efectivamente una dirección exacta entre una red y otra, entre un servidor y otro. En ese orden de ideas, pero venga, que me quedó aquí mal, este señor quedó aquí mal trazado. Venga, lo arreglamos. Quedó mal, coloquémoslo acá. Listo, creería que queda en esa línea. Miremos a ver si nos queda ahí para ver qué queda. Ah, perfecto. Ahora sí. Ahora sí. Entonces vayamos acá. Listo, entonces, en esa orden de ideas, efectivamente, esa capacidad de poder conectar dos puertos, dos elementos, dos dispositivos, pues la IPv4 nos va a definir una dirección exacta de comunicación, pero si esa capacidad no está definida acorde a los límites de la máscara de entrada, acorde a los límites de identificación de ese túnel de comunicación, pues obviamente no vamos a poder establecer esa línea adecuada de trabajo. Entonces, la dirección de la IPv4 es una dirección IP, por un lado, que está compuesta por una máscara, la cual la dirección IP identifica la red de entrada, la red de trabajo, y además identifica el host de trabajo, el servidor que le va a permitir acompañar y le va a permitir hacer ese gateway. ¿Qué es el gateway? Es más que una puerta de transferencia de datos de una línea a otra. Más o menos para que tengamos las comunicaciones como los trenes antiguos aquí que teníamos antiguamente, y tenía una palanquita, los rieles para poder cruzar la comunicación entre un lado y otro. Entonces esa palanca lo que hace es simplemente desviar el carril del tren para que siga por una línea y automáticamente se desvíe su paso hacia la otra ruta. Automáticamente. Eso es lo que significa la famosa gateway, la puerta de enlace de comunicación, ¿ok? Adecuadamente. Bien, entonces, en ese orden de ideas. La ciberseguridad, ¿cómo interviene? Pues imagínense, la ciberseguridad establece precisamente el poder definir la máscara, el poder definir esa IP, el poder definir esa network que nos va a permitir establecer la comunicación directa sobre los demás elementos. La IPv4 efectivamente es un número de 32 bits. ¿Y por qué 32? Porque es efectivamente un número randómico donde nosotros multiplicamos la capacidad de un byte, está compuesta por 8 bits, ¿cierto? Y 8 por 3, 24, nos va a dar efectivamente, 8 por 4, 32, nos va a dar efectivamente la capacidad de la banda que esa IPS Gateway va a permitir transportar, va a permitir trasladar y va a permitir comunicarse. Pero en este caso, efectivamente, la IPv4 no solamente va a establecer la capacidad de traslado, sino la capacidad de comunicación, que son dos cosas diferentes. Uno es el facilitar la comunicación y dos, la capacidad de poder enviar un buen número de elementos, de bits en este caso, del punto A al punto B, ¿ok? Para que lo tengan muy claritico. Entonces, en ese orden de ideas, efectivamente, esa línea establece simple y sencillamente esa capacidad que podemos llegar a conectarnos adecuadamente. Dice efectivamente que identifica de forma exclusiva una interfaz de red, o sea, una conectividad, una emulación de pasarela de gateway en un sistema, tal y como se explica en aplicaciones de la dirección IP a las interfaces de la red. Entonces, a eso se refiere la famosa IPv4. Una dirección IPv4 se escribe en un dígitos decimales y se divide en 4 campos de 8 bits, 4 paquetes de 8 bits, que 8 por 4 nos da 32 bits, que se van a hacer combinados para establecer las diferentes direcciones alrededor del mundo. Eso efectivamente no va a estar debidamente simulado en
en una serie de unos y ceros, sino que efectivamente tiene unas particiones dentro de lo que se identifica la network y lo que se identifica el hosting. Entonces ya veremos cuáles son esas particiones. Vemos en pantalla efectivamente una IP igual a 32 bits, o sea, una IPv4. En este caso, el cual a su vez tiene 4 octetos de 8 bits que estarían divididos en una serie de 299, 206, 202 y 64. Nos da 6, 9, los campos en que se va a dividir nuestra IP que llamaremos. Si nos damos cuenta, esta IP 209, 206 va a estar subdividida en la parte inferior. Vemos acá, les voy a marcar con el lápiz. Acá vemos nuestro 12. ¿Qué más? Volvemos aquí pantalla. Acá vemos el 200, oiga, se está cortando. El 209, el 206, el 202 y el 64. Ahí está pintado, ¿correcto? Entonces, a eso efectivamente nos va a dar un ejercicio de poder definir una conexión de la red por un lado, o sea, la network, y el hosting por otro lado, que es la cantidad de hosting que vamos a encontrar, y la primera sección, la cantidad de redes que vamos a estar conectados, la cantidad de puertas de conexión que tendremos en un momento determinado. Entonces, fíjense que no más la IPv4 es simplemente una dirección IP, una pasarela de conexión, de identificación de una network y un hosting, así directamente. Entonces, tanto su origen como su destino, cuál va a ser ese hosting y cuál va a ser ese direccionamiento, ¿correcto? Para que lo tengan en cuenta. Bien. En ese orden de ideas, efectivamente, la ciberseguridad de esa línea, pues nos va a dar con una IPv4 dos conceptos. La IP de B4, que está compuesta por el network, que son todas las redes de localización que tengamos en el mercado, y el hosting. Acá lo tenemos en pantalla, efectivamente, lo voy a encerrar en un círculo. Acá está nuestra división de network y nuestra división de hosting. Estos dos elementos siempre van a identificar alrededor del mundo en cualquier clase de red las tipos y las clases de redes y los tipos y las clases de hosting que lleguemos a llegar a interconectar. No vamos a encontrar alrededor del mundo en ninguna network una IP debidamente repetida. Eso nunca va a pasar. Por eso la combinación efectivamente, cuando ya se quiere más fuerte la combinación es como las placas de los carros, a pesar de que tienen solamente 3 letras y 3 números, fíjense que difícilmente vamos a alcanzar a llenar la capacidad que se tiene de nomenclatura en ese caso. ¿Ok? Entonces, desde ese punto, desde ese norte se establece ese direccionamiento. Bueno, permítame un segundito. Hola. Hola, hola. ¿Cómo estás? Necesitamos hacer una reunión cuando tengas un tiempo con recursos humanos. Porque vean las pues, mis proyectos contigo. Hasta que tú no me ¿cómo fue que te dijeron que hasta que tú no, ¿cómo ha sido un día? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dije, me están metiendo en el terreno. Entonces ya le aclaré, pero vamos a hacer una reunión conjunta para que ya le quede claro cómo es.
Bueno, muchachos, entonces en esa línea efectivamente manejamos este direccionamiento con el concepto de la IPv4 como una pasarela, una puerta que nos va a facilitar una comunicación estándar. Activemos que se cayó la presentación. No sé por qué no. Bien, entonces, no sé si ustedes vieron la primera parte. Esta la vieron, sí, ¿cierto? Acá la vieron. Y esta línea. Y en la cual decíamos que la IPv4 estaba compuesta por dos componentes, la network y el hosting, donde la network nos identifica la cantidad de redes que estamos conectando y el host nos identifica la cantidad de hosting que efectivamente están debidamente identificados. Las clases de direccionamiento de IP están divididas en tres clases, la clase A, la clase B y la clase C. ¿Qué significa eso? Esa exactamente significa, vamos a borrar esto acá en pantalla. El borrador se perdió. Acá está. Efectivamente, la clase A identifica una conexión del hosting de las grandes corporaciones. Entonces, acá tenemos que la clase A nos va a conectar recursos de almacenamiento, de conectividad, de información, debidamente protocolizadas para las grandes corporaciones. La clase B es una conexión de más bajo nivel, mientras que la conexión de host de clase A está compuesta por los 3 octetos de 24 bits. La clase B está compuesta por 2 octetos de 16 bits. Es una conexión normal, mediana, digamos, para pequeñas pymes. Y la clase C es la que nosotros utilizamos diariamente, los de las conexiones de la casa, del trabajo, del celular, etcétera. Entonces, acá tenemos en este punto solamente un octeto de 8 bits, donde vamos a establecer para la cantidad de direcciones que tengamos en un momento determinado de nuestra empresa. Claro, como cada IP está compuesta por una cantidad de enlaces, ¿qué significa? Que usted en una puerta, en un octeto de su casa puede conectar 5, 6, 7, hasta 8 máquinas sin ningún inconveniente con su dirección de IP de clase C. Si ya usted divide la máscara de la IPv4 en 2 octetos, automáticamente va a establecer que va a dejar la mitad de los networks de ese octeto, la mitad de 16 para network y la mitad para hosting. Mientras que fijémonos que en los 3 octetos de 24 bits de las máscaras de grandes empresas dejan efectivamente más servidores al servicio y dominio de las empresas que las redes, porque las empresas lo que necesitan es servidores de almacenamiento directo efectivamente, ¿ok? Bueno, volvemos acá a esto. Bien, entonces, en esa línea, efectivamente, la IPv4, me está saliendo al revés, no entiendo. Esta entra y esta entra. Hay una que entró por detrás. Qué pena con ustedes está. Tengámoslo acá con Z. Esta entra. Insertar inicio. Ay, Dios mío. No veo otra acá. Clase A, la clase B, la IP. Esta se apaga. Bien, entonces, en este ejercicio de la configuración de la IPv4,
para explicarlo mejor de cómo se divide en 3, en 2 octetos, en un octeto, y qué efectivamente lo que abarca, veámoslo acá. Entonces nosotros tenemos un octeto, efectivamente, es donde vamos a subdividir la cantidad de redes que estamos identificando y la cantidad de hosting que efectivamente podemos tener en un momento determinado para ese ejercicio. Cuando uno divide un primer octeto, está solamente identificando las primeras redes de comunicación. El resto de los 3 octetos restantes, porque recuerde que tenemos 4 octetos de 8 por 3, 8 por 4, 32. Entonces nos quedan 3 octetos para trabajar la identificación de los diferentes hosting. Esta primera línea, mi lápiz, oiga, pero es que está hoy este marcador. Esta primera línea, efectivamente, me establece simplemente... Ay, Dios mío. Tan raro es el mouse. Esta primera línea nos establece... establece una identificación de un solo grupo de redes y el resto de los 3 octetos restantes para la identificación de hosting. Porque ¿qué les interesa a las empresas? Pues tener más hosting de alojamiento, de identificación, de repositorio, de comunicación. Para las grandes empresas, como a nivel del gobierno, como Google, como Amazon, pues sobre todo las empresas estatales. La clase B, efectivamente, que vemos acá, 2 octetos, ¿cierto? Y 2 octetos, efectivamente, nos identifica en esa red. Bueno, en esta primera clase A nos tenemos una cantidad de redes suplentes de 127, que es el número de combinaciones que podemos hacer, lo cual resulta de 2 a la 24 menos 2, ¿correcto? Esa es la línea que tenemos para obtener esta cifra. Esto nos daría 16.736.214.000, ¿correcto? Bien, para que lo tengan en cuenta. La clase B efectivamente establece pues una paridad de 2 y 2, ¿cierto? Por lo cuanto, por tal motivo es 2 a la 16 menos 2, que nos daría una capacidad de combinación de 65.534 bits, ¿correcto? Bien. La tercera, la clase C, que es la clase del usuario, la clase del parroquiano, a nosotros ¿qué nos interesa tener? Pues más comunicación de redes. Ve, aquí tenemos redes a la lata, mientras que acá tenemos simplemente un hosting donde nos estamos comunicando constantemente. Entonces yo me puedo comunicar a través de mi red de la casa, a través de la red de la universidad, a través de la red de la empresa, a través de etcétera. Y aquí simplemente tengo un hosting que es el que estoy debidamente consultando, el cual va a estar trabajado con 2 a la 8 menos 2, que nos daría 54 bits exactamente. Las clases A, grandes corporaciones, la clase B, grandes compañías, o sea, medianas compañías, y la clase C, para redes caseras o redes personales, ¿ok? No sé si hasta ahí tengan algún lineamiento. La misma pregunta. Colegio no viene. Una vez me estaba llamando que si ella tenía que venir. Ella también tiene que venir hasta las 11:30. Y me separo. Me autoriza. Esta es la cuenta de Alejo. Esta es la compra de los cartuchos de la tienda impresora de ahí. Aquí de abajo de Pagando sobre seminario. Bien, entonces en esa línea podemos ver esa tablita que nos permite identificar las diferentes IPv4 que identificamos. Entonces, vamos viendo que la IPv4 efectivamente no es más que una máscara de identificación de la cantidad de redes que podemos conectar y la cantidad de hosting que podemos identificar. Obvio que eso se define a través de una combinación de la máscara que tenemos de 4 octetos, que nos daría efectivamente una serie de IPs
en los primeros octetos la identificación de la network y los siguientes octetos que vayan restando la identificación de los hosting. A medida que tenemos más máscara de identificación de network, de redes, pues tenemos un pequeño sobrante. El último octeto siempre va a quedar mal que bien para la identificación del host que estemos consultando debidamente. Esa es en las primeras de cambio. Siguiendo así, efectivamente, tenemos acá que la clase A identifica su máscara está entre 0, desde 0 hasta una máscara de 4 dígitos, 0000. Y la máscara de trabajo va entre 126 y arranca en 255, 255, 255, la cual efectivamente esa máscara puede estar desde 25500, 8, 4, 3, 5, 16, la cantidad de redes, de usuarios, perdón, que se van a estar conectando a esa IP. Entonces, lo mismo, nos da una combinación de 2 a la 24 menos 2, ¿correcto? Y la red restante, en el caso del host, nos daría 2 a la 24. Y en el caso del host, pues nos daría 2 a la 8, que son los otros octetos sobrantes, nos daría 2 a la 8 menos 1 igual a 2 a la 7, que sería 128, que es lo mismo que estamos viendo en esta configuración, 127 redes suplentes, ¿correcto? Bien, en la clase B vemos la misma, pero arranca en 10, ¿correcto? De 10 vamos en 128, ¿cierto? Y vamos a hacer la misma máscara de entrada, pero fíjense que aquí ya tenemos con 126 en lugar de 191 en lugar de 126. ¿Por qué motivo? Porque efectivamente es la diferencia de esos octetos sobrantes que nos va a dar la máscara de entrada de 2 a la 16. Entonces arrancaríamos en 65, 2 a la 16 menos 2, 65.000 hosting, que es la misma que tenemos acá, 16.384, para igual de una cantidad de IPs de hosting de 65.000, que aquí estaríamos en esta línea. Y la clase B, que es la casera, pues simplemente tendremos más o menos unas 24 líneas de conexión aquí, efectivamente, de la máscara que ya tiene más cobertura. Fíjense que aquí en esta máscara les voy a señalar, fíjense que aquí tenemos toda esta línea de combinación. En la máscara de casera solamente tenemos el último dígito para poder combinar la cantidad de usuarios que se pueden conectar a esta máscara, a esto que se denomina la máscara de conexión. Esta máscara va a estar en 255, 255 y los 3 dígitos restantes van a estar utilizados por la cantidad de usuarios que estamos conectando. Acá tenemos solamente una máscara de 255 y los 4 dígitos restantes pues vamos a tenerlos acá para poder combinar la cantidad de hosts que se van a conectar a la misma. Ya que aquí vemos más hosts en esta primera, en la A, aquí vemos más redes en la C. Entonces, ese es el tipo de conexión que se establece para una combinación de IPv4. Ese es el objetivo, definir esta clase de protocolos, de cómo se conecta, de qué se conecta y de cuántos hosts se va de qué tipo de red se va a estar conectando y cuál es el gateway. Entonces, el gateway, esta es la famosa puerta de enlace que está dividida acá. Acá les voy a marcar con este círculo. Acá está. Este es el gateway. Acá lo está dando. Borremos esto internamente. Y nos daría esa puerta de enlace que nos define la máscara desde hasta, ¿correcto? Y nos da qué tipo de dígitos nos quedan para combinar y establecer los puertos. Cuando se tiene, en el caso del tipo C, acá lo chuleo. Cuando tenemos más usuarios conectados a la capacidad que nos están dando, automáticamente nos comienza a generar un conflicto circular. Significa que un usuario, digamos, tenemos 30 máquinas, pero copamos los 24 cupos que tenemos de conectividad para la red casera. Entonces, el equipo 25 lo que va a entrar es a bloquear el usuario número 1 o el 2 o el 3 de manera aleatoria. Si alguno de ellos no está haciendo una petición, este usuario 25 va a tomar ese puesto. Lo mismo ocurre con el equipo 26. El equipo 26, si alguno de los usuarios no está haciendo la petición de consulta, va a tomar el puesto que ese usuario que está en la lista no esté utilizando. Está, pero no está utilizando. Entonces, automáticamente eso va a generar un conflicto
de comunicación y genera como un círculo vicioso, lo que ocurre cuando uno en Excel suma algunos números o hace alguna operación y no tiene en cuenta las operaciones básicas y las leyes de la matemática, la conmutativa, la legislativa, la asociativa, pues efectivamente en algunas operaciones no es lo mismo multiplicar, dividir 2 en 4 que 4 en 2, o no es lo mismo restar 8 menos 2 que 2 menos 8. Entonces, ahí la conmutativa, el orden de los factores sí afecta el resultado. Eso pasa aquí. Efectivamente, esos elementos que ya tienen un cupo pendiente en esa máscara, al no estar haciendo la petición, pues el siguiente que esté en la capacidad de máquinas instaladas en esa red, en esa network, pues simplemente él hace la petición y si le dan cabida porque algún sobra ese cupo, entonces como el que está, llama uno a lista acá en clase, llama uno a lista pero no pone atención, le pongo la falla automáticamente. El que está en lista y contesta, pues ese está ocupando el puesto y el llamado a atención. Ese es el famoso círculo vicioso de esta clase de situaciones. Pero se presentan. Muchos usuarios tienen más máquinas instaladas, sobre todo pasa en la tipo B, que son de mediana empresa. Se tiene más máquinas instaladas que la capacidad de la máscara de conectividad en la puerta del gateway. Entonces tenemos unas puertas más o menos para tener conectados unas 500 máquinas, pero de alguna forma tenemos instalados 502 máquinas. O de pronto no están instalados, pero llega un usuario con un portátil, llega un usuario con un Smart y automáticamente, por no estar cerradas y fijas esas direcciones IP, y por ser aleatorias o dinámicas, automáticamente esos dispositivos adicionales entrantes, pues van a tomar esas IPs que están sobrando en un momento determinado. Cuando ese usuario determinado va a hacer el acceso y la petición, su IP ya está completa y es cuando él ahí automáticamente genera el mensaje del protocolo de conflicto y de redundancia en ese caso. ¿Ok? Ese es el famoso concepto de la redundancia en la red de IPv4. Bien. En ese orden de ideas, efectivamente, ¿dónde encontramos nosotros este tipo de protocolos? Entonces, ustedes han visto toda la configuración que se establece en las propiedades de conexión de red. Lo vemos en el botón derecho donde dice conectividad. Cuando uno activa el botón de conectividad, automáticamente se da cuenta que tenemos acá los diferentes protocolos del cliente para redes Microsoft, de compartir impresoras, de programas de paquetes QS, y aquí están los protocolos del Internet, los TCP/IP, ¿correcto? Entonces, cuando uno identifica ese TCP/IP, automáticamente le va a indicar que tiene una dirección IP, una máscara de subred y una puerta o un gateway que le va a permitir el enlace. Entonces aquí nos damos cuenta que efectivamente está libre el puerto, el último dígito. Y fíjense que la dirección IP es 192.168.1.1. Si mi IP de acceso fuera un número diferente, pues aquí irá 192.168.1.2 o 1.3 o etcétera. Y acá tendríamos la máscara de red, que es la que me está indicando que esta es una máscara casera de mediana empresa. El ejemplo, acá tenemos solamente el último dígito debidamente preparado para identificar tipos de redes. Y la puerta de enlace predeterminada para esa dirección va a estar acá definida. Acá está 192.120, que es la misma IP que tenemos acá, 192, ¿cierto? Entonces vamos desde 1 hasta 99. Significa que este dígito puede ser variante entre 1 y 199 a medida que se van conectando y que voy consultando un equipo y otro. Si yo en todos los equipos voy a encontrar esta máscara, este puerto de enlace que está con una capacidad de 1 y 99. Y aquí a medida que vaya entrando a cada diferente equipo vamos a encontrar 1, 2, 1, 3, 1, etcétera, etcétera, etcétera. Pero con la máscara de normal, la misma máscara donde el último dígito efectivamente va a estar en 0, que es el control de la cantidad de hosting que vamos a tener, ¿ok? ¿Y qué significan los DNS? Pues obviamente son los dominios que vamos a estar trabajando en cada una de las diferentes redes. Usar la siguiente dirección de servicios DNS.
Entonces acá tenemos, perdón que se me soltó, borremos esto, listo. Y vamos a pues. Entonces acá tenemos el primer servidor DNS identificación 172.16.55.150. Y aquí tenemos el servidor DNS alternativo, que vamos desde 172.16.55 hasta 200. Entonces tenemos un rango de 200, de 50 dispositivos de conexión cuando alguno de ellos se llegue a caer. ¿Eso para qué nos sirve? Para identificar el dominio de mi red, ¿correcto? De esta forma podemos identificar claramente cuál es el dominio de esa red. Entonces tenemos la dirección IP, la máscara de subred y la puerta de enlace predeterminada, que siempre va a ser 192.168.199. Esa es como la nomenclatura en el directorio telefónico. Las direcciones del barrio tal va de la A a la Z, ¿correcto? La identificación del entorno, de los lineamientos, de los bordes, de dónde hasta dónde, nos indica siempre la puerta de enlace predeterminada. No lo olviden. ¿Preguntas tienen hasta ahí? Bueno. ¿Qué características tenemos en este tipo de IPv4 en el término y en los conceptos de... Ah, no, mentiras, este ya no va acá. Bien. Entonces, este es un temita que muchas veces nosotros miramos, nos indican, configúrenlo en los protocolos de conexión de su sistema. Y pues nosotros no identificamos dónde encontramos ese elemento. Si fuese aquí por la parte de nuestro equipo, acá tenemos una red de comunicación, aquí, configuración de la red, le damos acá clic y automáticamente aquí nos aparecen todos los elementos de conexión. Borremos acá pantalla. El Wi-Fi que estamos utilizando, la intranet que estamos trabajando, el VPN que está definido y seleccionado, y los diferentes modos de seguridad que tenemos en zona cobertura, en avión, en proxy, lo que tenemos debidamente activado. Si miramos acá nuestro internet, entonces aquí vamos a encontrar que tenemos la fabricante del tipo de red que tengamos, la descripción de la misma, ¿cierto? La visión de controlador 11.3.1102.2021. Entonces, esta es una pequeña fecha. Y la dirección física de la MAC, que nos va a identificar la máquina específica que estamos trabajando, siempre. La MAC siempre nos va a identificar, es un código de verificación de nuestra CPU, de nuestra máquina como tal. ¿Ok? Y esa es única en todo el mundo y es irrepetible, esa no la tenemos en otro lado. El VPN efectivamente es la capacidad que podemos llegar a tener con nuestra máquina, si está activo para hacer las diferentes conexiones a puertas de enlaces seguras, con claves y protocolos más alto nivel de confirmación de enlace. Entonces, si esto no está activo acá, y apagamos esto y apagamos esto, automáticamente no vamos a podernos conectar con algunas IP seguras como bancos, como EPS o algunas líneas de ese estilo que necesitan en un momento determinado conectarse con como un VPN, con un túnel de comunicación adecuado. El Wi-Fi, pues ya sabemos que efectivamente nos identifica la red, el tipo de conexión que estemos haciendo, si alámbrica o física o demás características. Bueno, y aquí la configuración de la red, que está efectivamente, como está debidamente conectada a la Ethernet, la configuración de red local, acá está, si está habilitado o no está habilitado, la duración de autenticación que se está llevando a cabo, el servidor, los bytes que se están utilizando en este momento, pues que estamos quietos, no estamos haciendo absolutamente nada, y la internet que se está trabajando en la misma línea. Bueno, de ahí no es nada más raro. La misma, pues obviamente la presentación cambia. Aquí cambia, esta es la presentación, creo que Windows 7 o Windows 8. Ya la presentación Windows 10 es diferente a la que les estoy mostrando en pantalla en este momento. Bueno. ¿Alguna inquietud, muchachos? ¿Preguntas? Oiga, hoy tengo este mouse perdido. No, profe. No, sí.
Bueno, esto lo van a necesitar ustedes constantemente para hacer la identificación de las IPs, para identificar qué tipo de red se tiene, si una IPv4 de tipo A, de clase B o de clase C, y definir efectivamente la puerta de enlace. Si ustedes efectivamente saben que el proveedor de su red está utilizando una conectividad que le da la máscara, ¿por qué le pone la máscara en su host? Y ahí efectivamente es lo que usted identifica si es de tipo A o tipo B. Recuerde que las primeras de tipo A identifica solamente el primer octeto para 8 bits para la identificación de las redes. Los otros 3 octetos restantes es para la identificación de la cantidad de hosts que usted puede llegar a consultar o que se pueden consultar. En ese caso, ese tipo de redes son de empresas gubernamentales, empresas de gran calado como Amazon, como Altavista, como Google, etc. La tercera red, que es la clase C, pues la caserita donde el último octeto solamente es dejado para la identificación del host. Las 3 octetos iniciales son dejados para la identificación de las diferentes redes a las cuales nosotros nos podemos colgar tranquilamente. Por ese lado. Bueno, ¿qué más tenemos acá? Este pedazo. Bueno, esta ya la vimos ayer, esta diapositiva. Ya les comparto para que vean que estoy mirando acá en pantalla. Esta la vimos ayer. Que es los tipos de seguridad veamos el tema de seguridad de Windows. Miremos aquí quién tiene la seguridad de Windows. Seguridad de Windows. Ese es el último chico, lo tiene Salazar. ¿Está en clase el señor Salazar? Salazar. Salazar. Ah, es el señor Miguel Ángel. Y no vino hoy. El señor Miguel Ángel. Entonces veamos acá. Pero no le dañemos la exposición al muchacho. Miremos otro tipo de Mario. Ya estoy terminando de calificar su parcial. Yo creo que ya para mañana les voy resultados. No sé si alguien tiene políticas de seguridad. Miremos acá. Políticas. Políticas de seguridad está en blanco. Bueno. Miremos esta. Este concepto de las políticas de seguridad, efectivamente, son las diferentes reglas, son las diferentes normatividades que tenemos en los diferentes SG y los diferentes sistemas, especialmente para este caso, sí, solo sí le apunta a los sistemas de SGCI. Recuerden que los sistemas de SGCI son los diferentes sistemas de el control, la administración, el gobierno de los sistemas informáticos, ¿correcto? Entonces, este está regido especialmente por la norma ISO 27001, que es la que garantiza precisamente el debido cumplimiento de todos los procesos de aseguramiento. La intención del aseguramiento y las políticas, pues es el debido cumplimiento. ¿Cuál es la intención de ese esquema? Pues que se estén autenticando, que cumpla un SID adecuadamente, que cumpla un PHBA, especialmente el SID,
qué es lo que establece la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Las condiciones técnicas con las que vamos a conectarnos y vamos a autenticarnos. Recuerden que cuando uno está consultando todo lo relacionado con un software adicional o que se instala, si usted no le tiene activados los protocolos de autenticación, pues su sistema operativo le va a permitir instalar, pero él no le va a estar verificando ni chequeando si es un software legal, si es un software debidamente autorizado, si es un software legalizado, etcétera. No, sino que simplemente él instala y de pronto la máquina por defecto, las CPUs actuales le mandan algunos mensajes de que este software no es seguro o este software no cuenta con un licenciamiento. Cuando le manda ese mensaje de que no cuenta con licenciamiento a algunos usuarios que no saben qué es eso, pues pasan de largo, no les interesa nada, sino que simplemente le dice acepte. Entonces, esa aceptación es la que ese sistema va a quedar sin autenticación. Es como un portero de vigilancia en un conjunto residencial, el cual ronda el conjunto y en alguna parte en alguna parte de la zona que recorre, le abre una puertica, una llavecita, y ahí hace el control de que ahí pasó, un chequeo, un checklist, donde él estuvo paseando y mirando, ¿ok? Entonces, a eso se refiere el proceso de la evaluación de seguridad y en ciberseguridad. Los temas de control, pues son servidores proxy, antivirus, fireware, los cuales efectivamente están definiendo las condiciones de la consultoría o de la vigilancia o de la autenticación. Ahí le va a permitir que usted tiene que estar debidamente identificado, ahí le va a preguntar que usted tiene que estar debidamente autenticado, que tenga la llave de acceso y la llave incluso de salida. Entonces, los diferentes usuarios que no tienen los permisos y no están autenticados los que no están autenticados en el proxy, pues el proxy no los va a acceder y no los va a permitir consultar y va a tener siempre el rechazo automático porque la política así lo define, ¿ok? Evaluación de riesgos. Aquí volvemos al tema de los conceptos de los riesgos. Entonces, las políticas efectivamente nos van a permitir identificar los diferentes riesgos que se quieren controlar. Ahí donde está el concepto de permitir al sistema la actualización y la descarga de las actualizaciones. Una cosa es permitir la actualización, otra cosa es permitir la descarga de las actualizaciones. ¿Por qué motivo efectivamente se habla de la identificación nuevamente de los riesgos? Porque efectivamente con las autenticaciones y las descargas de las autenticaciones estamos permitiendo que todas las nuevas bases de datos de los antivirus y del software maligno que va surgiendo se registre y quede debidamente señalado, como cuando llevan a una persona por alguna situación a la comisaría. Allá la registran y la dejan reseñada, que es lo que uno llama. Eso mismo ocurre con el concepto de la identificación de las políticas de riesgos. ¿Correcto? Bien. Los 4 ataques informáticos más sonados frecuentes es el malware o el software malicioso. Los DDoS, que son otro tipo de ataques que son comúnmente conocidos como ataques directos. Los phishing, pues como ya lo han explicado en algunos compañeros, es la suplantación directa sobre esa clase de software que se tiene. Políticas de seguridad informática. No existe una solución que proteja el 100%. Ya lo hemos hablado que efectivamente, a pesar de que existe la norma ISO 27001, pues donde se tienen todos los debe, ¿sí? Seguramente que entre esos debe no vamos a encontrar el 100% del aseguramiento del cumplimiento. Algo va a fallar, algo no se va a controlar, alguna norma no se va a dejar en claro, alguna directriz se va a olvidar, algún usuario va a ser descuidado y va a dejar la clave abierta, bueno, etcétera. Entonces, la política del webmaster, del manager, es que en punto de tal hora el sistema se cierra sí o sí.
Y si usted no ha avisado al webmaster o al manager que va a seguir trabajando de determinado horario, pues automáticamente el sistema le va a interrumpir, le va a borrar y le va a bloquear esa terminal. Eso entre las políticas de aseguramiento. Pero eso es una medida extrema que pasa, sí pasa en las grandes compañías, efectivamente, donde manejan información confidencial y sensible. Dentro de los esquemas que tenemos de las políticas de aseguramiento, pues está el cifrado, creo que ya lo habíamos visto al principio, el cifrado completo del disco duro. ¿Qué significa? Poder darle una criptografía y un cifrado al contenido de un disco duro es asegurar más allá de un proceso normal. Claro, uno en la casa no le daría un cifrado a un disco duro porque no cuenta ni con herramienta ni con el tiempo pertinente, porque a pesar de que se tienen grandes máquinas y servidores disponibles para este ejercicio, este proceso tiene sus minutos de tiempo de ejecución, o sea, no es así tan rápido como uno llegaría a creer, pero sí ocupa unos cuantos segundos o minutos durante su proceso, que en tiempos de servidor, pues realmente eso no sería notorio. Por eso cuando ustedes consultan alguna página en especial, de pronto logran ver un pequeño retardo de la internet. En algunos casos es por la banda ancha, en la mayoría de los casos. En algunos otros casos es porque ese hosting está haciendo un aseguramiento de su contenido. Entonces es ahí cuando lo está cifrando o descifrando para que pueda ser directamente leído. El cifrado de las unidades, pues esa es una política que se tenía antiguamente para cuando uno tenía una máquina y solamente quería que esa máquina se prendiera y se abriera con una llave especial, como si fuera una llave de puerta común y corriente. Entonces sí, se diseñaron y se inventaron unas USB con un código de identificación de la máquina y con un código de identificación de autenticación del usuario. Entonces se cruzaban esos dos datos y automáticamente le permitía el acceso al sistema. Entonces, en ese proceso de normatividad y de políticas, pues está la ISO, que ya hemos hablado, la certificación de la misma, la identificación, la 27001, que es la que efectivamente va a establecer las condiciones técnicas para que no estemos chimbeando hoy que me toca o mañana que me toca, no, sino que ya se sabe que la ISO es como una norma, es una norma general que establece constantemente qué condiciones y qué requisitos se requieren. Y entonces ahí están los debe cumplir. En esta norma también, como siempre, no nos va a decir cómo, pero sí, efectivamente, nos va a decir qué necesito tener cuando vengan a revisarme. Entonces, debo tener el piso limpio, debo tener la documentación organizada. Ese es el debe de la ISO de cualquier. Las ISO, como las vimos al principio, y los diferentes sistemas de ESG, pues están debidamente organizados bajo la norma ISO 9001, que es la madre de todos los sistemas de gestión de comunicaciones. Entonces, ahí están debidamente organizadas secuencialmente. En las políticas de sobreuso de aceptable, pues ustedes se tienen que autenticarle en alguna página especial. Cuando dicha página efectivamente va a utilizar ciertas líneas de comunicación, de pronto la web 2, de pronto la network tal, el usuario tal, la página tal, automáticamente ese servidor le va a pedir identifíquese o autentíquese. Si no está usted debidamente registrado con los protocolos. Por eso cuando uno maneja una página de pronto de inglés, ¿cierto? A uno le crean unos usuarios, le crean unas políticas, le crean unas condiciones y unas claves. Entonces, si yo entro desde mi terminal, me crean como usuario de la plataforma English 1, por decir algo. Entonces, si no me crean, cuando yo llegue al siguiente día, pues no va a tener el acceso. Si yo tengo el acceso, efectivamente hacen parte de las políticas sobre el uso de la aceptabilidad, o sea que esa plataforma me tiene que sí o sí aceptar, ¿correcto? Cuando uno lo crean en algún banco y le dicen, ya puede descargar su app, entonces efectivamente es porque ya me crearon como usuario y ya tengo acceso a los diferentes productos y servicios que me estén vendiendo. Ya puedo consultar mi cuenta en línea, mi crédito en línea, etcétera, etcétera, automáticamente. Dentro de esos riesgos también identificamos pues los antivirus. Obviamente
que son elementos que a pesar de que nos van a servir para protegernos, también pueden quedar en riesgo y en desorden efectivamente, ¿ok? Prevención de pérdida de datos. Ese es un común denominador de un riesgo que se tiene identificado, donde la pérdida de datos en todas las empresas hoy en día, por alguna razón A o B, es bastante gigante. Es un proceso de mayúsculas, porque si no es el usuario interno, es el usuario externo. Y si no es el usuario interno ni externo, son los diferentes software maliciosos que se tienen diseñados para que le hagan rastreo a ese tipo de datos. Entonces, la pérdida de datos en un computador de un proceso importante como la entrada de un banco, como el control de las claves de algo, pues va a ser una máquina que está debidamente vigilada y controlada seguramente. La política de contraseñas seguras. Ese es un tema que lo vimos al principio, tener un mínimo de requisitos y protocolos básicos, como autenticar su huella, como autenticar su rostro, su reconocimiento facial, como identificar su clave de petición y su clave de aceptación, que es diferente. Una cosa es con la aceptación que yo haga, por eso le dicen a usted, coloque la clave diferente al cajero automático, pero a veces la gente utiliza la clave del cajero, la misma para la plataforma, la misma para consultar el siguiente banco. Entonces no diferencia. Y pues es un papayazo, no está mal, porque efectivamente le dicen que utilice diferentes caracteres y que no se repite esa clave en su sistema. Pero pues la gente de pronto alguna vez dejan rastrear alguna de las dos claves y automáticamente el hacker ya sabe que si la repite, le puede pegar al perro y frecuentemente le pegan al perro. Entonces, la política de incidentes es una política que se establece y se debe tener implementada y que es implementada, definida y puesta en marcha, que esté realmente funcionando. ¿Y qué tipo de incidentes? Bueno, como el acceso de lecturas de USB inesperadas, el acceso de conectividad de portátiles no autorizados, el acceso de prestar las claves de usuarios a algún amigo, algún compadre, algún hermano, confiando en que como él es conocido, pues yo le presto mis protocolos. ¿Qué otro tipo de incidentes se utilizan bastante? Que el usuario se lleve el usuario para la casa y la contraseña, y desde la casa intente establecer cierta línea de comunicación con la red de la oficina. A nivel gubernamental, de manera regular, esto no ocurre, pero si alguno de los chicos de soporte del departamento de sistemas va y le habilita el túnel, la red, los protocolos, la MAC, se la identifica en su casa, pues esa máquina va a estar siempre a la vanguardia de que puede infiltrar el departamento para la empresa donde trabaja. Entonces, no se aconseja efectivamente estar llevándose los protocolos, permisos y claves para la casa. Y si lo hacen, debe ser bajo un consentimiento. Yo sé que en este periodo de pandemia, más de un usuario se llevó las claves y los usuarios para la casa, pero porque efectivamente lo ameritaba la norma y el requisito de cumplir, pero no se tomaban las medidas pertinentes, como que esa clave es temporal y solo le va a aceptar los siguientes 2, 3, 4 meses. Con que a pesar de que se sabe que tenemos 5, 10, 15, 20, 30 máquinas regadas a nivel Bogotá, por decir algo, no se toma la molestia de haberlas autenticado para que la MAC de la máquina sea reconocida de manera por un tiempo determinado, por 8, 10, 2 meses, no sé, qué diría yo. La protección de los móviles, pues sí, dentro de esas políticas, efectivamente, ya les hemos dicho, yo les he dicho, que nosotros no tenemos activos los diferentes protocolos de seguridad, el antivirus, la utilización de correos maliciosos para que lleguen directamente al spam,
Cuando se tienen activados estos elementos básicos, si llega algún correo malicioso o que no esté debidamente autenticado y certificado, pues ese correo debe ser enviado a los spam, porque pues corremos riesgo de no saber de dónde vino. La otra política es definir las líneas de vigilancia fuera de la oficina. Entonces, ese aparentemente sería muy personal, pero no mentiras. Es efectivamente el uso de los diferentes sistemas de red por fuera de la oficina, lo que le acaba de decir, en la casa, en la empresa, en un café internet. Y pues obviamente estamos teniendo acceso a la oficina, es como llevar a una persona que uno no conoce a la oficina de cada uno de nosotros y ahí le colocamos una sillita, que porque lo vio cara bonita, que porque lo vio muy amable, muy querido, entonces le dimos acceso a la oficina. Entonces, el solo hecho de tenerlo en la oficina, pues ya genera un riesgo de que él nos vaya a robar o no. Y más aún si tiene un conocimiento básico de informática, pues con mayor veras, pues le va a dar por querer estar navegando. ¿Listo? Esos son los diferentes políticas de la ciberseguridad. ¿Hasta ahí tienen alguna inquietud? Les compartamos. Tenemos entonces únicamente 7 usuarios: Nicolás, Sergio, Adriana, Ferney, Juan Castro y Nicolás Rojas. Y Camilo Andrés, perdón. Casi nos queda Camilo Andrés. Bueno, entonces, mañana, ¿qué tenemos? Mañana tenemos, mañana 9. Seguridad en Internet y seguridad para usar Internet. Ojo, el que no, me van enviando las diapositivas y las láminas. Si alguno de ustedes, como en el caso de Neftalí, no estuvo en clase hoy, ya pierde el turno. O sea, hoy sacó un 1 sin querer queriendo. ¿Listo? Entonces aquí le colocamos la seguridad y lo colocamos en plata blanca, azul. No. Listo. No. Perfecto. Guardemos esto. Bueno, muchachos, entonces no veo que tengamos alguna inquietud. Les compartamos acá. Camilo Andrés, ¿qué opina? ¿Qué inquietud tiene? Satia, reproche, insinuación. No, señor. Todo bien. Bueno, Juan Castro, nuestro monitor. Señor Juan Castro. Juan. No está Juan, Dios mío, no puede ser Juan. Dijo que tenía como una entrevista. Así, dejó la cámara ahí prendida. Ay, María, por Dios. Listo, Adri, gracias. Bueno, muchachos, entonces nos vemos mañana, si Dios quiere. Un abrazo. Gracias, profe. Chao, chao. Gracias, profe. Gracias, profe. Chao, chao.